Martes 23 de junio de 2020. Estimados amigos, nadie entiende nada, luego de escuchar a Sebastián Piñera reconociendo ante las cámaras que en el Congreso se cometen inconstitucionalidades. Una actitud sorprendente al provenir de quien ha promulgado hace apenas una semana una ley nacida de una moción de este tipo sin haber recurrido al Tribunal Constitucional o ejercido su derecho a veto. Fue el proyecto de ley que prohíbe el corte de los servicios básicos durante la pandemia el que rebalsó el vaso, generando una serie de editoriales y publicaciones que recordaron al jefe del Estado, aunque tardíamente, su obligación jurada de respetar y hacer respetar la Constitución y la ley. Sin embargo, al hacerlo en la forma en que lo hizo, Piñera dejó de medir la reacción esperable de los congresistas, los cuales, imbuidos de un espíritu vencedor generado por el parlamentarismo de facto, han postergado el poder presidencial a la función de mero administrador de sus iniciativas. El problema de esta tardía reacción de Piñera se ve agudizado con la respuesta de ambas cámaras, las cuales adoptaron una posición de absoluto rechazo a la visión presidencial, apelando a la independencia de los poderes del Estado y representándole el no haber hecho uso de sus facultades para frenar la promulgación de la ley. Ante ello, la esperanza de que aún quedara algo de respeto hacia su figura se ha derrumbado, al recibir un portazo en la cara incluso desde la Cámara de Diputados, donde su presidente pertenece a Renovación Nacional. El rechazo corporativo dado al gobierno nos pone frente a un grave cuadro de incertidumbre institucional, con el poder ejecutivo confrontado por otro poder del Estado que desconoce su autoridad preeminente como máxima expresión de la soberanía popular. En palabras simples, desconociendo los fundamentos de la estructura institucional, lo que los hace ver al presidente exclusivamente como jefe del gobierno y no como jefe del Estado. No está claro qué puede haber llevado al presidente de la República a abandonar su acostumbrada actitud complaciente. Y se desconoce lo que tenga que decir el Poder Judicial, siendo sumamente valioso el que prestase su ayuda, recordándole a los senadores y diputados que una cosa es la independencia de los poderes y otra, muy distinta, la violación de la Constitución. Como sabemos, no es primera vez que Chile se enfrenta a este tipo de situaciones. En enero de 1891 y debido a los desencuentros acumulados, el presidente Balmaceda declaró al Congreso fuera de la ley, recibiendo como respuesta una resolución similar de parte de los parlamentarios, con lo que se dio inicio a una cruenta guerra civil que causaría miles de muertos. En 1973, quien violaba descaradamente la Constitución fue el Poder Ejecutivo con Allende a la cabeza, recibiendo el reclamo público y formal, tanto de parte de la Corte Suprema como de la Cámara de Diputados, confirmando así los fundamentos de la intervención militar, algo que la izquierda quiere borrar de la historia con la ley del negacionismo. En el escenario actual, la virulencia mostrada por la insurrección urbana y la escalada de guerrilla rural se suman al desvarío parlamentario para acercarnos peligrosamente a una nueva crisis de graves consecuencias. Con la reacción del Congreso a la ponencia presidencial y no existiendo en nuestra Constitución la sana medida de cerrarlo y llamar a nuevas elecciones, las opciones presidenciales son escasas, reducidas a insistir en su propósito o retractarse vergonzosamente. Si Piñera persiste en llamar a una comisión que exponga públicamente las inconsecuencias constitucionales del mundo parlamentario, el conflicto escalará hacia lo impensable. Si por el contrario se retracta de sus dichos y no hace nada al respecto, el Congreso se empoderará pasándole por encima, junto con generar un desprecio mayúsculo en la opinión pública. Ante la superación de su autoridad a tal grado, solo le quedaría renunciar a su cargo. Sea como sea, la declaración de Sebastián Piñera del día lunes 22 de junio de 2020 marcará un hito histórico para el futuro del presidencialismo republicano que al menos hasta hace un tiempo había caracterizado nuestra vida institucional. Es de esperar que ello no sea materia de estudio en algunos años como una de las causas fundamentales para un nuevo enfrentamiento fratricida. Si el problema con el Congreso es grave, la Araucanía no lo hace mal, con atentados terroristas acrecentándose por sobre las ridículas querellas presentadas. Quemas, baleos e incendios se produjeron anoche, culminando con la voladura con explosivos de antenas de comunicación celular en la provincia de Arauco.
resaltan en esta grave situación las falencias gubernamentales para el manejo del conflicto, demostrando visiones propias de aficionados en el tratamiento de un tema que claramente es dominio de profesionales. Pomposas declaraciones ministeriales que intentan demostrar un conocimiento inexistente nos anuncian el desplazamiento de una mayor cantidad de militares a la zona con el propósito, y aquí viene el problema, de reforzar los patrullajes que realiza Carabineros. O sea, los militares van directamente a cumplir tareas policiales y no militares. ¿Cuándo entenderán que las Fuerzas Armadas no están para eso? ¿Habrá alguien que explique al ministro que la preparación de los militares es para emplear sus armas coercitivamente y neutralizar en la forma más rápida al enemigo? ¿O acaso no merecen el trato de enemigos aquellos que aterrorizan a nuestros conciudadanos en la zona de guerrilla? ¿O pretenderán seguir calificándolos de casos aislados o delictuales? Y eso no es todo. Si la situación sigue escalando, al gobierno no le quedará otro camino que decretar el estado de sitio en las comunas afectadas, para lo cual las reglas de uso de la fuerza actuales no sirven, requiriéndose un nuevo decreto que reemplace la torpe concepción de proporcionalidad por la que se necesita para enfrentar a grupos armados. De una vez por todas, es necesario que las autoridades aprendan que la única forma de evitar que el conflicto escale es mediante la disuasión, y eso que tanto se resisten a aceptar significa que las Fuerzas Armadas deben generar temor en quienes los enfrenten, haciéndolos cejar en sus intentos ante la sola presencia de los uniformados. Soy Patricio Quilot.